A menudo escuchamos pequeños consejos de la infancia, que moldean nuestros miedos y creencias de los adultos. Una de esas frases de advertencia nos recuerda que nunca nos aventuremos en la oscuridad desconocida. A medida que crecíamos, la sensación que se originaba en esta instrucción temprana se arraigó más en nuestro cerebro y evolucionó hacia el miedo real. A pesar de la multitud de avances tecnológicos que han iluminado nuestro mundo, este temor primordial persiste. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la oscuridad? Debemos retroceder en el tiempo para comprender los orígenes de esta inquietud. Hace mucho tiempo, nuestros primeros antepasados navegaron por el mundo sin el lujo de la luz artificial. Para ellos, el anochecer significaba una oscuridad casi total, un ambiente abundante en peligros desconocidos. No es de extrañar que nuestra especie desarrollara un miedo instintivo a la oscuridad, un miedo que permanece arraigado en nuestras mentes. Avancemos rápidamente hacia la era moderna, y encontramos que a pesar de la creación de tecnología luminosa, nuestra aprensión ha persistido. El miedo a la oscuridad incluso ha sido reconocido como una fobia universal, y una parte importante de la población experimenta al menos cierto grado de malestar en condiciones de poca luz. ¿Dar de C? ¿Cuál es el mecanismo detrás de este miedo? Los estudios psicológicos proporcionan algunas ideas. El término miedo a la oscuridad en realidad se refiere a dos ansiedades diferentes, pero relacionadas. La primera es la fobia a la oscuridad misma, también conocida como escotofobia o nictofobia. Esto tiene sus raíces en nuestra inclinación a temer lo que no podemos ver. Es una respuesta primitiva e instintiva que ayudó a nuestros antepasados a evitar las amenazas nocturnas. Este miedo también sigue vivo en nuestro subconsciente. El segundo miedo se centra en lo que imaginamos que la oscuridad contiene: lo desconocido, lo incierto y, en casos extremos, lo sobrenatural. Este miedo a lo que podría acechar en las sombras impregna nuestra cultura. Lo vemos reflejado en innumerables libros, películas y leyendas urbanas que juegan con nuestros miedos primarios, y contribuyen a nuestra continua cautela ante la oscuridad. La ciencia también ofrece explicaciones. La oscuridad desencadena la liberación de hormonas del estrés conocidas como catecolaminas, incluidas la adrenalina y la dopamina. Estas hormonas preparan nuestro cuerpo para una respuesta de lucha o huida, haciéndonos más alerta y receptivos. En un entorno perfectamente seguro, este mayor estado de alerta puede traducirse en miedo o ansiedad. Neurológicamente, la oscuridad afecta a la amígdala, la parte de nuestro cerebro responsable de procesar el miedo. Un estudio publicado en la revista Neuroscience informó que incluso una pequeña cantidad de luz puede amortiguar las respuestas de la amígdala al miedo, mientras que la oscuridad absoluta lo amplifica. Esta podría ser la razón por la que algunas personas exhiben respuestas de miedo exageradas en la oscuridad. Sin embargo, no todo el mundo comparte este miedo. Los psicólogos han descubierto que algunas personas son menos propensas al miedo debido a ventajas como la genética, las experiencias personales y la cultura. Además, la desensibilización mediante la exposición gradual y repetida a la oscuridad también puede ayudar a aliviar este miedo. ¿Pero toda oscuridad es inherentemente aterradora? Piense en una acogedora fogata o en la comodidad tranquila de una habitación con poca luz. Estos casos indican que no toda oscuridad es sinónimo de peligro. La oscuridad, como la luz, es un hecho natural, ni inherentemente negativo ni positivo. Son nuestras percepciones, tanto personales como culturales, las que influyen en nuestra aceptación o rechazo de la misma. Nuestro miedo a las tinieblas tiene múltiples capas, es complejo y está profundamente arraigado en nuestra humanidad. Va más allá del miedo a lo que no podemos ver. Encarna nuestro miedo a lo desconocido, nuestro miedo al aislamiento y nuestro miedo a las criaturas amenazadoras que existen únicamente en nuestra imaginación. Pero nuestra comprensión de la oscuridad no termina ahí. Paradójicamente, la oscuridad también fomenta la percepción interior y la conciencia espiritual. Los entornos oscuros, como los tanques de privación sensorial y las salas de meditación, permiten a las personas explorar sus mentes y conectarse con su yo espiritual, lo que resulta en experiencias profundas de perspicacia y, a veces, incluso de seguridad. Entonces, si bien nuestro miedo a la oscuridad está profundamente arraigado, no es insuperable. Con conocimiento y comprensión, podemos disminuir gradualmente su control sobre nosotros. Reevaluar nuestra percepción de la oscuridad, tal vez incluso aceptarla como una parte esencial de la vida, puede ayudar a desmitificar nuestro miedo, permitiéndonos reconocer y tal vez incluso apreciar su existencia. Equipados con conciencia y resiliencia, podemos enfrentar eficazmente nuestro miedo a la oscuridad. Después de todo, en el gran esquema de las cosas, la oscuridad es una parte tan importante de nuestra experiencia humana compartida como la luz. Representa no solo miedo e incertidumbre, sino también tranquilidad e introspección. Entonces, la próxima vez que te encuentres rodeado de oscuridad, en lugar de permitir que el miedo te consuma, tómate un momento para apreciar su belleza y significado. Al igual que el cielo nocturno salpicado de estrellas, la oscuridad es un lienzo de potencial poco común y profundidad extraordinaria. Es un reino esperando ser explorado, no evitado. Recuerde, el miedo a la oscuridad tiene que ver tanto con el miedo a lo desconocido como con cualquier otra cosa. Entonces, la próxima vez que estés en una habitación oscura o caminando bajo un pasaje oscuro, recuerda que es solo otro espacio con su propio potencial de descubrimiento.
Al hacerlo, subvertimos nuestros miedos, recuperando nuestro poder de la oscuridad. En última instancia, se trata de percepción. Que temamos a la oscuridad o la veamos como una fuente de inspiración depende en gran medida de lo que hagamos con ella. Al comprender los orígenes y mecanismos de nuestras aprensiones, podemos comenzar a recontextualizar nuestra relación con la oscuridad y embarcarnos en una conquista de la curiosidad libre de cargas. A medida que evoluciona nuestra comprensión de la luz y la oscuridad, nos encontramos en una coyuntura en la que podemos reevaluar nuestras respuestas y establecer una nueva relación con estos fenómenos primarios. Con nuestra nueva visión, tal vez podamos salir de las garras del miedo innecesario, y dar la bienvenida a la oscuridad como lo hacemos con su contraparte iluminadora, con los brazos y la mente abiertos. El miedo a la oscuridad, como todos los miedos, puede llevarnos a comprender mejor el funcionamiento de nuestra mente y, en última instancia, puede provocar introspección y, en última instancia, discordia. Que sea, pues, un catalizador, un indicador de los caminos desconocidos de nuestra psique, que nos guíe hacia los reinos del crecimiento personal, haciéndonos enfrentar las sombras indescriptibles. ¿Sabes por qué temes a la oscuridad? ¿Sabes cómo te afecta, lo que has heredado de tus antepasados, y lo que te ha impreso la cultura y el condicionamiento? Pero antes de que te resulte demasiado difícil de manejar, recuerda que sí, tienes el poder de cambiar las percepciones. Al abrazar la oscuridad por la profundidad de su potencial, debemos recordar que el miedo no es irracional. Es un testimonio de nuestro instinto de supervivencia, un recordatorio de nuestra experiencia humana compartida, un faro que nos llama a enfrentar nuestros miedos y viajar a territorios inexplorados. Es este equilibrio entre luz y oscuridad, miedo y coraje, lo conocido y lo desconocido, lo que hace que la experiencia humana sea un viaje tan profundo e intrincado. Así que recuerda, la próxima vez que te estremezcas en la negrura opresiva, no hay nada que temer excepto el miedo mismo, porque al final, ninguna oscuridad dura para siempre. Incluso la luz más pequeña puede disiparlo. El miedo a la oscuridad no es más que una faceta de la vasta psique humana, un testimonio de nuestra capacidad de percibir y sentir. Es una parte de nosotros, que encarna nuestra humanidad compartida y es testimonio de la resistencia de nuestra especie. Así que abrázalo, compréndelo y, cuando esté listo, trascéndelo. Aventúrate en el corazón de los miedos más profundos. Mira tu malestar y emerge del otro lado, un paso más cerca de la comprensión, un paso más cerca de la aceptación. Porque en la oscuridad conquistadora reside el nacimiento de un coraje inquebrantable y una determinación inquebrantable.